Bueno chicos, perdona el retraso, pero hemos tenido problemas con las diapositivas. Las había hecho muy chulas, pero nos vamos a tener que conformar con esto de momento. Bueno, me presento, yo soy Estefanía Vitán, soy licenciada en Psicología y bueno, al igual que vosotros, pues comparto esa pasión por los videojuegos, ¿no? Y fue lo que me hizo encaminar mi vocación, mi carrera, pues a este sector. Con tal fin me uní a un estudio de videojuegos, Estudio Abego, del Coworking de Álamos, y con ellos estuve colaborando casi un año, hasta hace poco que ya pues me he independizado y ahora trabajo pues, de forma más independiente. Bueno, vamos a hablar de psicología, ¿no? ¿Creéis que la psicología es importante para el desarrollo de videojuegos? Sí, ¿verdad? Por eso estoy aquí. Vale, ¿y quién puede decirme por qué? ¿Cuál es ese aporte de valor que la psicología da al diseño de videojuegos? Venga, bajaros un poco. Es bueno, en el diseño de personajes, ¿no? El perfil de personalidad, ¿qué más? Empatía a nivel comercial. ¿A nivel comercial? Sí, tú eres capaz de entender lo que buscan o cómo sienten tus clientes. Eres capaz de hacer un producto mejor. Sí, claro, como enfocándolo al target, ¿no? Claro. Exactamente. Para elaborar la curva de aprendizaje de las mecánicas. Exactamente. Cómo interiorizar las mecánicas del personaje, muy importante. ¿Algo más? La toma de decisiones, en algunos juegos luego tiene una consecuencia y sabes que no me das opción que también. ¿Cómo que no me enteré muy bien? Que hay muchos juegos que tienen diferentes tomas de La decisiones. creación de la historia. Ah, vale, te refieres al storytelling, ¿no? Sí, vale, o sea, como diferentes ramas de... Sí, de la historia. Vale. Bueno, yo he hecho una pequeña definición de lo que es la psicología dentro del ámbito de los videojuegos, ¿vale? Este campo es relativamente nuevo. Y básicamente lo que intenta es analizar y evaluar los videojuegos desde una forma un poco más profunda, ¿vale? Nos vamos a olvidar ya del punto de vista del programador, del ilustrador, porque aquí vamos a analizar un poco la mente. Cómo interactúa el sujeto con el videojuego, a nivel de emociones, de interactividad, etc. Para eso, el psicólogo, aparte de saber del videojuego, de saber del software, necesita saber también del hardware. ¿Cuáles son los dispositivos? ¿Qué dispositivos dispongo para mejorar esa experiencia de usuario? Tiene que conocer de la industria. Con el objetivo, como dice ahí, de hacer videojuegos más convincentes, estimulantes y divertidos. Todo para mejorar esa experiencia. Bueno, aquí os he puesto un diagrama de lo que es el sector de los videojuegos actualmente. Tenemos los cuatro grosos, ¿no? Que son el game designer, el artista, que es el ilustrador, el compositor y el programador. Pero claro, también hay profesionales fuera que también tienen mucho que decir a la hora de diseñar un videojuego, como hemos dicho, los psicólogos, guionistas, actores y dobladores. Bueno, la figura del psicólogo es muy escasa dentro del diseño de videojuegos. De hecho, en España yo solamente conozco a dos que se dedican a este sector, que son Psicogaming, no sé si lo conocéis alguno, y yo, ya hasta no conozco más gente. Y bueno, hay que entender que también que la industria del videojuego es una industria en alza, cada vez la tecnología es más sofisticada y cada vez son más los procesos psicológicos implicados a la hora de jugar a un videojuego. Entonces, es vital el punto de vista de un psicólogo, o sea, básicamente eso. Bueno, ¿qué hace un psicólogo dentro del diseño de videojuegos? ¿Qué ámbitos toca? Vamos aquí, pues la visión más extendida son emociones, sensaciones y experiencias. Obviamente, para mejorar esas experiencias del usuario yo tengo que saber cómo se producen esas emociones. Tengo que saber cómo se producen esas sensaciones, cómo mantenerlas y cómo retenerlas. Contextos y música. ¿Qué podemos decir del contexto y la música? Súper importantes para la inmersión. O sea, necesito qué elementos del contexto me pueden ayudar a mejorar la inmersión en un videojuego. También el diseño. Mecánicas y sistemas de recompensas. La caja de Skinner. O sea, ¿conocéis la caja de Skinner? Sí, ¿verdad? O sea, esto se ha utilizado mucho como técnicas de... bueno, son técnicas de... ¿Cómo se decía? Técnicas de... no me acuerdo. Son de recompensa, sistema de recompensas, vaya. Que se utilizan mucho sobre todo en juegos como World of Warcraft, que son MMORPGs, en todos los juegos de suscripción online. Perfil de personalidad de los personajes, esto es lo que había dicho antes, ¿quién? Lo que había dicho del perfil de los personajes. No, bueno, alguien de aquí.
Obviamente hay que conocer los patrones de personalidad para hacer personajes que sean reales, que sean carismáticos. Básicamente el papel del psicólogo en ese tema es pues, realizar los patrones de personalidad. Y diseño de niveles y progreso. Aquí pues obviamente los tutoriales, cómo podemos hacer que los jugadores interioricen las mecánicas de nuestro videojuego para crear entornos más inmersivos, ¿vale? Eso es una parte muy importante del diseño, lo que se conoce como el game flow. Ahora lo explicaré más adelante también. Bueno, la psicología, aparte de aportar a los videojuegos, también está la parte inversa, lo que los videojuegos aportan a la psicología. De hecho, se ha demostrado que juegos como los RTS, tipo Warcraft, Starcraft, potencian la habilidad multitarea. Son videojuegos que requieren pues, mucha memoria, microgestión de recursos, planteamientos de tácticas, técnicas, aportan flexibilidad mental. Esto se ha comprobado mucho con los juegos que son de estrategia, juegos de puzzles. Y desarrollan habilidades visoespaciales. Esto se ha investigado sobre todo con los shooters en primera persona y todos esos juegos que son súper rápidos, que necesitan un procesamiento visoespacial de la muerte. O sea, básicamente lo que quiero dar a entender con esto es que la relación de los videojuegos y la psicología es una influencia bidireccional. Uno aporta a otro y otro aporta tanto. Bueno, dentro de los ámbitos de investigación, el que se lleva la joya de la corona es el WoW, ¿no? Porque es uno de los juegos más, que más atención han llamado los psicólogos por la cantidad de usuarios que han jugado a este videojuego. Yo creo que aquí, ¿cuánto habéis jugado al WoW? Una cantidad importante de gente. O sea, ya no solamente por su... ¿Esto qué pasa, tío? Por sus características de interacción social, sino también por lo que habíamos dicho antes de la caja de Skinner, ¿no? Esas técnicas de cómo mantener y retener al jugador para que esté jugando mi videojuego, aunque las mecánicas sean chustas, ¿vale? El tema de la inmersión se ha estudiado mucho con los juegos de, los FPS, shooter en primera persona, aventuras, RPG de mundo abierto, Skyrim, Oblivion. Y el Game Flow es un sistema de evaluación del disfrute del videojuego que prácticamente se puede utilizar con cualquier género. O sea, yo puedo medir el disfrute de mi videojuego con el Game Flow. ¿Vale? De hecho, ahondaré un poquito más adelante, pero simplemente para que lo tengáis en cuenta. Bueno, chicos, vuelvo atrás. No puedo explicaros todo en profundidad, así que yo he decidido exponeros el tema de la inmersión, que creo que es un tema muy interesante ahora también con la salida de las gafas de realidad virtual. Y vamos a ver cómo podemos mejorar la inmersión de nuestro videojuego, ¿vale? Desde un punto de vista psicológico. La inmersión, ¿qué es la inmersión? ¿Alguna vez has existido inmersos jugando un videojuego? ¿Qué es la inmersión? A ver, ¿quién me lo puede explicar? Espera un momento, no todos a la vez, por favor. Venga, tú primero, venga. Que tú sientes que es el personaje que estás haciendo las acciones, tú sientes como que no eres tú el que está controlando, sino que tú eres directamente el personaje. Exactamente. Sí, te metes dentro del personaje. ¿Qué más? Solamente el personaje, la inmersión es mucho más. Sí. Que todas tus acciones es igual de increíble como el personaje, que también todo lo que tú hagas, todo lo del escenario y todo el tono de reacciones exactamente igual como si tú fueras el propio mismo. Exactamente. Bueno, ¿qué más? Que olvidas el mando, que olvidas que tienes un mando, que olvidas la interfaz y entras dentro. Eso es imprescindible para la inmersión. Eso es el proceso previo a estar en un estado de inmersión total. La identificación también es muy importante. Para explicar la inmersión, primero voy a diferenciar entre tres conceptos que son muy parecidos y se solapan entre ellos, ¿vale? Como bien habéis dicho, la inmersión es un estado psicológico, ¿vale? No es real. Es un estado psicológico caracterizado por percibirse a sí mismo envuelto, incluido e interactuando en un entorno que genera un continuo flujo de estímulos y experiencias. Yo me olvido de quién soy, olvido el mundo a mi alrededor y el paso del tiempo desaparece para mí, ¿vale? Son las tres características del proceso de inmersión. Como veis ahí tenéis un niño jugando a la consola. Presencia. La presencia es un estado que va un poquito más allá que el estado de inmersión. Ya que hemos dicho que la inmersión es un estado psicológico, la presencia también te incluye
como una inmersión perceptiva. O sea, yo ya no solamente percibo psicológicamente que estoy fuera de mi mundo, sino que siento perceptivamente que también estoy fuera. ¿Vale? Esta característica un videojuego no la puede aportar, esto solamente se puede conseguir con la realidad virtual. ¿Vale? A cuanto más sentidos yo bloquee, más estado de presencia voy a sentir. ¿Vale? La inmersión está incluida dentro del estado de presencia. De hecho, para que haya presencia, tiene que haber por narices una inmersión, pero no viceversa. Y bueno, el estado de flow es como una sensación holística que experimentamos las personas cuando hacemos actividades que nos satisfacen sobremanera. Son actividades que requieren una serie de habilidades o destrezas por parte del que las practica, pero que no aportan ningún tipo de recompensa, ni económica, ni de estatus, ni nada. ¿Vale? Son ese tipo de personas que a lo mejor tienen un hobby como jugar al ajedrez o escalar montañas, ¿vale? Algunos autores defienden que es un estado de inmersión extrema, porque la inmersión al fin y al cabo es un estado muy fluctuante, o sea, no dura mucho, o sea, dura un par de minutos. El flow puede durar horas, horas y horas, ¿vale? Cuando jugamos también experimentamos flow, o sea, es como un estado distinto. De hecho, lo que os comentaba antes del Game Flow, este hombre de aquí, de nombre impronunciable, se tiró parte de su vida investigando estas experiencias gratificantes para el usuario y él llegó a la conclusión de que estas experiencias cumplían una serie de criterios, ¿vale? Estos criterios pues, son que una tarea pueda ser completada, que requieran un estado de concentración, que tengan unos objetivos definidos y claros, que tengan feedback por parte de las acciones del sujeto, etc. Y unos investigadores dijeron, hostia, pues podemos utilizar los criterios del estado de flow para extrapolarlos a los videojuegos. Y de ahí crearon lo que es el concepto de Game Flow. O sea, dijeron, un videojuego es divertido si cumple todos estos criterios que cumple el estado de flow. ¿Vale? Pero esto da para otras charlas. Bueno, les ha quedado claro lo que es la inmersión, la presencia y el estado de flow, ¿no? Perfecto. Bueno, hablando de inmersión, ¿por qué por qué etapas de implicación tiene que pasar el sujeto antes de sentirse inmersos? ¿Vale? Para explicar la inmersión hay un montón de modelos. Yo me he decantado por el modelo de Bros and Case, que para mí es el más completo y aparte que no me da tiempo a explicarlo todo. Básicamente para estos autores el sujeto tiene que pasar por 3 etapas de implicación, ¿vale? La primera es el engagement o el compromiso. Aquí el sujeto tiene que pasar, tiene que derivar 2 barreras. La primera es la de la afinidad hacia el juego. Aquí me imagino que cada uno pues, tendrá sus preferencias de género. Yo en mi caso, pues yo no soy de jugar a los FIFA, no soy de juegos de deportes ni nada de eso. Tú me puedes diseñar un juego muy inmersivo de deportes, pero si yo no tengo afinidad por ese género, yo jamás voy a pasar esa barrera. ¿Vale? Esto es una característica innata del sujeto. Aquí los diseñadores, por desgracia, no tenemos nada que hacer. Por eso muchas... Sí. Una pregunta, no sería solamente el género, sino también la temática, ¿no? Si, por ejemplo, va de naves y a mí no me interesa la nave... ¿no? Sí, bueno, cuando digo género, también temáticas, ese tipo de cosas. O sea, ese compromiso o esa afinidad que tenga el jugador hacia el videojuego. ¿Qué iba a decir? Se me ha olvidado. Es así, que cuando vayáis a las ferias es muy importante, sobre todo los que buscáis feedback de los jugadores, si vais a hacer una encuesta, poner siempre la preferencia del género de cada jugador, porque al fin y al cabo esto va a influir mucho en la experiencia que tenga el usuario. Obviamente vosotros estáis haciendo videojuegos para gente que lo va a comprar, no gente que no. Por eso es muy importante que cuando hagáis una evaluación de vuestro videojuego pongáis ese filtro. ¿Vale? Otra barrera importante que había comentado tu nombre, África, es la barrera de, obviamente, la destreza del jugador con las mecánicas del juego. O sea, estamos hablando ya de los controles. Aquí hay mucha diferencia interpersonal entre jugadores. Hay jugadores que son más expertos de otros videojuegos, tienen más experiencia, más destreza y otros que no. Aquí influyen 2 factores. ¿Vale? Factores internos al sujeto, hay gente que a lo mejor por la edad o por lo que sea, menos experiencia, no tiene mucha destreza con los controles. Y luego están los factores inherentes al videojuego, ahí sí tenéis control. ¿Cómo diseño yo mi videojuego para que el jugador interiorice lo máximo posible esas mecánicas?
Aquí, pues, obviamente hay videojuegos que tienen ventajas sobre otros. ¿Por qué los juegos para móviles tienen tantos usuarios? Son mecánicas muy simples, son muy fáciles de interiorizar, ¿vale? El jugador no tiene que prestar mucha atención a aprender a usar estas mecánicas, lo hace súper rápido. Y entonces pues, llega a muchísima más gente. Videojuegos que son más complejos en temas de mecánicas, pues yo diría que los juegos de rol, ¿vale? Porque no solamente estoy hablando a nivel de control, estoy hablando también de las mecánicas internas del videojuego. Yo para derrotar a un jefe concreto, tengo que saber que ese jefe es vulnerable a tal material. Y eso lo tengo que aprender. Lo mismo pasa con los controles, esto es como aprender a conducir. Cuando estamos conduciendo, cuando aprendemos a conducir, ¿dónde estamos más pendientes? En el embrague, en la caja de cambios, no estás prestando atención a la carretera. Al jugador le pasa lo mismo con los controles. Y bueno, y si hablamos ya de los juegos de lucha, ¿cuántos combos te tienes que aprender? Para aprender a jugar decentemente y no estar aporreando botones. Bueno, una vez que el jugador ya tiene su afinidad por el género, ha interiorizado los controles, pasa a la segunda fase, que es la fase de engrossment o absorción, ¿vale? Aquí el sujeto ya empieza a olvidarse de los controles, está todo en su cabeza, comprende perfectamente las dinámicas del mundo. Y ahora es cuando empieza ya a adentrarse dentro del videojuego, ya empieza a meterse dentro de la historia. Aquí ya empiezan a percibirse componentes emocionales, empieza a haber ya una afinidad hacia los personajes y el jugador pues ya presta más atención a elementos de la narrativa, de los personajes, del videojuego en general. Y bueno, ya empieza a haber una pérdida de conciencia espacial. Y una vez que ya pasamos a fase de engrossment, de máxima absorción, llegamos a la inmersión total. La inmersión total ya es la pérdida de conciencia del mundo que me rodea. Yo estoy completamente inmerso, pierdo conciencia de mí mismo y el personaje se vuelve yo. Perdón. ¿Qué pasa con la fase de total inmersión? Es una fase muy fluctuante. Aquí el sujeto no puede estar mucho tiempo, bueno, no está, es que no puede estar más. Y básicamente la experiencia del videojuego fluctúa entre el engrossment y la inmersión total. ¿Qué ha pasado aquí? Perdón. Bueno, como decía, pues la experiencia de juego del jugador pasa pues, entre engrossment y inmersión total. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué pasa cuando yo estoy sobreestimulada? Yo me agobio, ¿vale? Yo no puedo estar mucho tiempo en ese estado de concentración, en ese estado de atención. A mí me gusta girar la cabeza, ponerme cómoda en mi asiento y ver que estoy en zona segura. Una crítica que diversos autores hacen a la gafa de realidad virtual es ese impedimento para poder salirte de ese estado de total inmersión, ¿vale? El cerebro ahora mismo no está acostumbrado a ese nivel de activación, a ese nivel de arousal, por decirlo de alguna forma. Yo no estoy acostumbrada a estar en mitad de un campo de batalla, yo no estoy acostumbrada a ver un dragón, ¿vale? Y eso, más que una experiencia divertida, para algunos sujetos, sobre todo los que son más sensibles, puede ser incluso hasta traumática. Bueno, ¿os ha quedado claro el modelo? ¿Alguna duda? Sí, el juego no es de dragones o de guerra, sí, es un plan de día a día. A ver, en la experiencia, pero eso sí, bueno, es que te digo, depende también mucho del género, y venga, si es un paseo, realmente tú no estás ahí sobreestimulado. El problema es cuando empieza a haber demandas por parte del videojuego. O sea, una preguntita. ¿Podríamos, por ejemplo, preparar el juego de tal manera que reserváramos la inmersión total para escenas fundamentales en la historia, por ejemplo? Es que de hecho eso es lo que pasa. De hecho la inmersión total no la puedes controlar tú, es parte del sujeto. O sea, es como... Exactamente. O sea, en estado de inmersión, ya te digo, es cuando el sujeto ya ha conseguido pasar por todas las fases anteriores y dura minutos. Bueno, vamos a seguir. Bueno, una crítica al modelo. No es perfecto, ¿vale? Es que te dice, vale, la inmersión tiene varias etapas de implicación, pero no me estás hablando de las diferencias cualitativas de la inmersión. O sea, para algunos autores hay varios tipos de inmersión. Esta es la inmersión sensorial, que es la derivada de todos los elementos expresivos del videojuego. Estamos hablando del sonido, de los gráficos, del arte conceptual en general. La inmersión basada en el reto, que es lo más parecido a una experiencia de flow, ¿vale? Esa balanza que hay entre la destreza del jugador
y el reto que supone el juego, el nivel de dificultad, y la inmersión imaginativa, que es la derivada de la historia y del propio con los personajes y demás. Bueno, a modo de resumen, ¿qué es la inmersión? Decídmelo vosotros. Bueno, si tenéis una pista. Produce una pérdida de conciencia temporal y espacial, es transitoria, dura muy poco, genera satisfacción y una experiencia positiva, obviamente más inmersión, más me divierto. Está determinada por factores humanos y tecnológicos, factores humanos, la destreza del jugador, la afinidad, y factores tecnológicos del videojuego. O sea, cómo es el videojuego de fácil para interiorizar las mecánicas. ¿Qué pasa con la cámara? ¿Cuántas veces habéis quejado? Requiere que existan coincidencias entre la expectativa del jugador y el juego, eso es vital también. Y es necesario que se produzcan impactos no triviales de la acción del jugador. Aquí mucho hincapié, ¿vale? O sea, una experiencia que es muy buena que tenía yo cuando jugaba Oblivion es que yo todo lo que hacía en el mundo de Oblivion tenía una repercusión, ¿vale? Yo a lo mejor me mataba un personaje y ya me venían los típicos NPC, ay, ¿sabéis que han matado no sé qué? Yo, claro, he sido yo. Y eso no me pasó con Skyrim, ¿vale? En Skyrim yo noté que mis acciones no tenían tanto nivel de implicación, o sea, yo a lo mejor mataba al emperador y la gente pasaba el tema, yo no sé, me acabo de cargar las teorías políticas del mundo, ¿vale? No sé, un poquito de sangre. En Skyrim no pasaba, ¿qué? En el sentido de que mis acciones sean épicas, ¿no? Por así decirlo. Lésbica, exactamente, que el jugador se sienta importante dentro del videojuego, eso es vital, ¿vale? Que él no sienta que tú lo estás guiando. El jugador tiene que sentirse libre, que las acciones vienen suyas. Y obviamente que esas acciones tengan repercusión en el mundo. Si no tiene repercusión en el mundo, el jugador dice, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Para qué? Recordarlo siempre, Oblivion. Bueno, ¿qué podemos hacer para mejorar la inmersión? ¿Vale? Aquí vamos a hablar en conceptos de diseño de personajes. Vamos a hablar del entorno, vamos a hablar del environment, vamos a hablar de la música, de los sonidos ambientales, esta parte es vital, y si me da tiempo, hablaremos un poco de narrativa. Personajes, ¿qué podemos hacer para mejorar la inmersión con los personajes? Venga, decidme, votad ideas. Un estilo y llevarlo a... ¿Cómo? Seleccionar un estilo y llevarlo a todo el mundo y el personaje también, que el personaje concuerde con ese mundo totalmente. Sí, o sea, un personaje en acorde al contexto del mundo, dices tú, ¿no? Vale. Me estáis olvidando un concepto muy importante que hemos dicho antes. ¿Cuál es ese concepto? Pues... de inmerso... ¿No? ¿Qué concepto? La empatía va por ahí, va por ahí. La afinidad del jugador con el género. La identificación, ¿vale? La identificación es súper importante para potenciar el estado de inmersión. Bueno, vamos a hacer un recorrido por el héroe clásico, ¿vale? Tenemos aquí los héroes de los años 80, 90, los juegos que consideramos retros. ¿Qué pasa con estos personajes? ¿Vale? Son personajes físicamente estereotipados, o sea, representan, como bien dijo Marta, un porcentaje muy reducido de la diversidad, tanto cultural, racial, a nivel de clases sociales, etc. No presentan debilidades, estos personajes son perfectos, o sea, no pueden con todo. No evolucionan con la historia. Tú empiezas con esos personajes y acabas con el mismo personaje. Aquí no ha pasado nada. No tienen un pasado relevante que implique emociones dentro de la historia. De hecho, el pasado que tiene el personaje, pues suele estar fuera del plot, no fuera de la historia, lo que pasó con Tomb Raider, ¿no? Y son psicológicamente planos, emotividad, cero. ¿Qué pasa? No son reales. ¿Creéis que una persona puede identificarse con un personaje así? No, ¿verdad? Porque no son reales. No existe la perfección. Bueno, el concepto de identificación, ¿vale? Es un constructo multidimensional que necesita de 4 elementos para que se pueda dar, ¿no? Hablamos de la empatía emocional. Yo debo ser capaz de sentir lo que siente el personaje. Empatía cognitiva. No solamente sentir, tengo que ser capaz de ponerme en la situación del personaje, ¿vale? Absorción en el relato. O sea, ¿esto cómo lo podemos mejorar? Que el relato esté bien escrito, tenga coherencia. Que tenga coherencia, pero es que también, si yo aporto en ese relato experiencias del target,
se va a identificar mejor. O sea, yo me identifico más con un personaje que ha pasado por la misma experiencia que yo he pasado. Es decir, si yo voy a hacer un videojuego para adolescentes, ¿con qué temática se puede identificar un adolescente? Conflicto con los padres, integración en el grupo, ¿vale? Son temáticas que si yo la incorporo en el relato, voy a conseguir que ese jugador se identifique más con el personaje, porque lo ve similar a él. Y atracción personal hacia los personajes. ¿Cómo mejoro yo la atracción personal hacia los personajes? Obviamente, haciendo personajes que se parezcan a mí. O sea, si yo os pregunto, ¿con qué os identificáis más? ¿Con un perro o con un lagarto? Con un perro. ¿Y entre un perro y una persona? ¿Y entre un hombre y una mujer? Pues un hombre y una mujer se identifica con una mujer y un hombre se identifica con un hombre, ¿vale? Por eso es importante que cuando hagáis un videojuego penséis en el target. ¿Para quién estáis haciendo el videojuego? ¿Vale? Ya no solamente a nivel de mecánica, sino también a nivel de historia. ¿Qué conflictos puedo yo poner en la historia para identificarme con el jugador? ¿Y qué tipo de personajes puedo hacer para que ese jugador se identifique también? Bueno, buscando identificación con el personaje, ¿vale? Estos son personajes ya más actuales, los desarrolladores se han dado cuenta del problema y han dicho, bueno, vamos a buscar identificación con los personajes. Siguen siendo físicamente estereotipados, pero de gracia es lo que había dicho Marta, o sea, los desarrolladores pues hacen videojuegos para desarrolladores, o sea, lo hacen a su imagen y semejanza. De hecho, suele predominar siempre el típico héroe blanco de clase media de 30 y tantos años, eso es así. Son emocionalmente frágiles, aquí ya los personajes suelen presentar miedos, ¿vale? Inseguridades. Tienen defectos, de hecho, de estos personajes que he puesto, todos tienen defectos. Evolucionan con la historia, empiezan, pero no acaban igual. Han madurado, para bien o para mal, pero no son iguales. El héroe blanco se matiza porque la psique humana es una escala de grises. ¿Esto qué quiere decir? Que ni el bueno está bueno, ni el malo está malo. Aquí ya se realza un poco la figura del antihéroe, ¿vale? ¿Sabéis lo que es el antihéroe, no? Son imperfectos, pero son reales. De hecho, de todos los personajes que he puesto ahí como ejemplo, bueno, tenéis a Corvo del Dishonored, Kerrigan del StarCraft y Jodie y Joel de Last of Us. Todos estos personajes tenéis que tener en la cuenta de que son lo que son, no porque lo hayan querido, sino porque la situación los ha llevado a ello. Por eso cuando diseñéis un personaje tenéis que preguntaros siempre, ¿por qué es el protagonista de mi historia? ¿Qué es lo que lo ha llevado a eso? ¿Vale? Importante. Y bueno, tenemos héroe versus avatar. ¿Cuál es el más inmersivo? El avatar, ¿por qué? El avatar ya lo puedo modificar a mi imagen y semejanza. O no tiene por qué ser a mi imagen y semejanza, a lo mejor puedo seguir criterios de deshabilidad, que es lo que me gustaría ser a mí, que no tiene por qué ser perfectamente lo que yo soy. Pero yo quizá me identifico más y me siento más, experimento más inmersión cuando se me presenta un héroe, un personaje construido que tiene una situación psicológica más cercana a mí que a lo mejor un avatar que solamente... Vale, el avatar es que, a ver, el avatar presenta un problema y es que es verdad que la psicología del avatar no existe, porque la psicología del avatar eres tú, ¿vale? En cambio, un personaje bien construido y que encima cumple las características necesarias para que yo me pueda identificar con él, pues te crea muchísimo más emoción dentro de la historia. ¿Vale? De hecho, es verdad que hay gente, de hecho a mí me pasa, yo me siento más identificada con personajes prototipos que con avatares que me he hecho yo, por ejemplo, o en el WoW o en otros tipos de juegos, también es verdad. Bueno, y también en el caso de los Sims no cuenta, ¿vale? Porque los avatares que tú te haces en los Sims, tú no te identificas con ellos, porque tú, en un videojuego que es de simulación, tú haces el rol de Dios. Tú controlas a los personajes, pero no eres el personaje, ¿vale? Bueno, continuamos. Vamos a hablar del entorno. Diseñadores, ¿qué podemos hacer con el entorno para crear inmersión? Eso es narrativa. Vamos, mejores gráficos, ¿no? Básicamente.
¿Qué? Se adapta a la historia, es decir, si la historia trata sobre algo apocalíptico, el entorno no puede ser algo moderno. Exacto. Y es lo que se Por ejemplo, este entorno que está mostrando en la pantalla muestra de un pequeño almacén que está abandonado y ha pasado un tiempo sin que nadie lo arregle, por así decirlo. Entonces, Sí, aquí se representa el paso del tiempo, ¿no? Bueno, vamos a hablar del entorno. Bueno, esto es baladí, o sea, para hacer un entorno inmersivo, obviamente el 3D le gana al 2D por goleada, o sea, esto es así. Y obviamente la primera persona mejor que la tercera persona. O sea, si vamos a hacer un juego inmersivo, esto es lo básico. Bueno, vamos a hablar de la riqueza en el modelo mental del jugador y también vamos a hablar de la consistencia del entorno, ¿vale? ¿Cómo podemos hacer entornos más ricos? Envolver todos los canales de información sensorial posibles. ¿Esto qué quiere decir? Si yo, por ejemplo, volvemos a Oblivion, yo voy por una ciudad y veo un perro. Si lo veo, guay. Si lo escucho, muchísimo mejor, ¿verdad? Pero si lo pudiera tocar y si lo pudiese oler, muchísimo mejor, ¿verdad? O sea, aquí tenemos el límite de los dispositivos. O sea, aquí nosotros estamos limitados a una pantallita, a un mando, a un teclado, a un ratón. La realidad virtual nos lo hace un poquito más fácil, pero bueno, ya creo que se están investigando hasta dispositivos de cómo simular olores o cosas así, ¿no? Obviamente, para que un entorno sea inmersivo, a cuanto más canales de sensación bloquee, muchísimo mejor. Vamos a hablar de la riqueza de la información sensorial. ¿Esto qué es? Si yo voy por un bosque, ¿yo qué espero encontrarme? Árboles, plantas, conejos, pájaros, un montón de estímulos. Si voy por una ciudad, ¿yo qué quiero encontrarme? Quiero encontrarme personas haciendo cosas que hacen las personas, ¿vale? Riqueza de la información sensorial. O sea, aquí os pongo un ejemplo, el Red Dead Redemption. Cualquiera que haya jugado este juego sabe de lo que hablo cuando hablo de riqueza sensorial, ¿vale? Cuanto más riqueza sensorial tenga el entorno, menos tengo que paliar con mi imaginación esos puntos flacos que tiene tu videojuego. De hecho, aquí también hay diferencias individuales, o sea, personales que se creen más tu entorno porque son más afines al género, pero aquellos que son más escépticos te van a... bueno, más cosas. Crear entornos cognitivamente demandantes. ¿Esto qué es? A cuanto más atención tenga el jugador en una tarea concreta, más recursos va a invertir en esa tarea. O sea, va a tener un nivel de concentración mayor. A mayor nivel de concentración, mayor inmersión. Aparte, a cuanto más centrado esté el jugador en entender el entorno o ver qué es lo que está pasando, menos se va a dar cuenta de esos puntos flaquitos del videojuego. Por ejemplo, cuando hablamos de entornos cognitivamente demandantes, podemos hablar de Overwatch. ¿Alguien se fija en el escenario de Overwatch? ¿O está pendiente de otras cosas? ¿Vale? Eso es más o menos lo que quiere decir. Como entorno cognitivamente demandante yo he puesto el Call of Duty, que de hecho es un juego súper rápido. O sea. Bueno, y obviamente crear una narrativa interesante y consistente. La narrativa, como la vamos a ver más adelante, lo dejamos de momento. Bueno, vamos a hablar de la consistencia del entorno. ¿Cómo podemos crear consistencia? Minimizar las señales visuales incongruentes en el mundo del videojuego. ¿Cuáles son esas señales incongruentes? Por ejemplo, la ausencia de viento. No, el viento no. La barra de vida, ¿no? La barra de vida. Esas ventanitas de notificaciones, las ventanitas de tutorial, elementos de la interfaz, son elementos que me están recordando continuamente que estoy dentro de un videojuego. ¿Vale? Eso es como si, por ejemplo, yo estoy viendo una escena muy épica y al sonido se le cae el micrófono en mitad de la escena. ¿Qué es lo que hace? Romperme toda la epicidad, porque acabo de recordarme que estoy viendo una película. Las señales de las ventanitas hacen el mismo efecto. O sea, yo estoy súper inmersa en mi videojuego y de repente, ¡pum!, se ha conectado tal. Esas son las señales incongruentes. Yo voy a poner un ejemplo de interfaz inmersiva, ¿vale? ¿Conocéis el Dead Space? ¿Vale? Esto es una de las interfaces más inmersivas que hay ahora mismo en el mundo de los videojuegos. ¿Dónde está la información aquí? El arma. No necesito que me indiques qué arma tengo porque el arma ya la estoy viendo.
La munición es el número 10 que se ve ahí. ¿Dónde está la vida? La vida en la espalda. Y la energía, esa curvita de ahí. Lo bueno que tiene una interfaz inmersiva como la de Dead Space es que todos esos elementos están integrados en el entorno. Aquí hay muy pocos elementos que me recuerden que estoy jugando un videojuego, ¿vale? De hecho, creo que BioWare está intentando copiar esta interfaz para otros de sus videojuegos. Esto no es una interfaz inmersiva, ¿vale? Esta es la interfaz del WoW con todos los add-ons que se le han podido meter. A ver, que una interfaz no sea inmersiva no quiere decir que sea mala, ¿vale? Hay que entender las demandas del jugador. O sea, si estamos hablando de un juego competitivo, el jugador ¿qué va a demandar? Que la información esté lo más clara posible, ¿vale? Cuando yo estoy jugando al WoW, hay gente que le gusta tener todas las habilidades a la vista, o sea, no se dejan nada. Yo quiero saber del mapa, yo quiero tener control de la munición que me queda, yo quiero saber qué tiempo tengo, ¿vale? Hay que también entender las necesidades de cada jugador en cada género. Vale, potenciar un comportamiento equilibre de las cosas. ¿Cuántas disonancias, discrepancias, habéis encontrado en el mundo de los videojuegos? ¿Cuántas os ocurren? Yo, por ejemplo, recordando hace muchos años cuando jugaba al Tomb Raider, el 6, ¿vale? El peor. Uno de los objetivos principales del juego era que a mí me acusaban de un asesinato que no había cometido, del mentor Von Croy, y yo tenía que encontrar al que lo había hecho para limpiar mi nombre. Tú dices, vale, está ahí bien. Pero claro, cuando vas por la mitad del juego tú dices, bueno, y a toda la gente que me cargo por el camino, eso no cuenta como asesinato, o sea, ese tipo de cosas que te hacen replantearte un poco el entorno del juego y obviamente rompen con la inmersión. Otro ejemplo claro es en el Bioshock, en el 1, esas grabadoras que te deja la gente en mitad del espacio, que había una de una señora que obviamente estaban tiroteando el entorno y ella grabando, están tiroteando el entorno no sé qué, yo sí, tiene mucha lógica que cuando hay un ambiente de guerra tú estés grabándote, o sea, cosas así que tú dices, no tiene sentido nada. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque rompe la inmersión. Rompe mucho, es como que dices, vaya, estoy en un videojuego. Y obviamente la interactividad con los objetos. A cuantas más cosas yo pueda interactuar, muchísimo mejor. Bueno, se me olvidó. No. Bueno, presentación ininterrumpida del entorno, claro. ¿Eso qué quiere decir? Si yo voy cambiando de escenario en escenario, ese pantallazo con las pantallas de carga me rompen también, me rompen con la inmersión. ¿Alternativas a las pantallas de carga? Hay unas cuantas. La más famosa es el codo. Bueno, los portales son esas zonas que no vemos en el juego porque no están cargadas en memoria. Y de hecho hay muchas formas de disimularla. Está en el codo, que es esa parte del pasillo que no vemos. Están los típicos ascensores, que tú te montas en el ascensor, hay una vocecita diciéndote cosas del videojuego y tú estás ahí esperando que la zona cargue. Pero claro, no te rompe la inmersión porque no hay ningún elemento que te saque de ese entorno. Y las dobles puertas también son un tipicazo. Tú entras, se cierra una, esperas y se abre la otra. Y lo que hemos dicho antes de la interactividad con los objetos. O sea, el mejor ejemplo tenéis Skyrim, que puedes interactuar con prácticamente todo. Y tú dices, bueno, ¿para qué quiero interactuar? Yo qué sé, con el jarrón ese. Y tú dices, pues no sé, pero mola. Mola que pueda interactuar con ese jarrón. La música. Los compositores, ¿cuántos compositores hay aquí? Ani, ¿qué podemos hacer con la música? para mejorar la inmersión. Un montón de cosas, dime una. Yo qué sé, simplemente recurrir a emociones, conducir la emoción. Y ahí estamos hablando también de la piel del personaje. Bueno, la música, sí. La música en un entorno inmersivo es vital. O sea, yo no me plantearía hacer un videojuego si no le pongo el elemento de la música. O sea, por lo menos si estoy haciendo un videojuego inmersivo, si estoy haciendo un Limbo, que no tiene prácticamente banda sonora, pues no. Pero la música cumple varias funciones dentro del videojuego, ¿vale? La más... ¿sí? Eso sí,
Eso sí, pero no digo que se... Es que claro, te digo, tenemos que diferenciar entre música y sonidos ambientales, ¿vale? Yo estoy hablando de música. La música, bueno, la visión más extendida es que ensalza las emociones. De hecho, la música genera empatía, ¿vale? Cuando escuchamos música se activan zonas del cerebro que están relacionadas con la imitación, o sea, donde están las neuronas espejo que actúan simulando los comportamientos de los demás como si fueran nuestros. No hay parte del cerebro que no esté influenciado por la música. Estamos hablando de memorias, estamos hablando de movimientos y estamos hablando de emociones. Como ejemplo de música que ensalza las emociones, bueno, yo tengo aquí el ejemplo de Wing. O sea, a mí una cosa que me gusta mucho de la saga del Dark Souls es la banda sonora. O sea, es lo que tú sientes cuando luchas contra los jefes. De hecho, The Wing es un personaje, bueno, es el jefe final del Dark Souls 1 y tiene una historia que es un poco triste, ¿no? Este personaje, bueno, es el Señor de la Ceniza y, bueno, no sé si sabéis que las etapas del Dark Souls pues, van sucediendo entre, bueno, época de los dragones, época de la llama y época de la oscuridad. Bueno, este hombre pertenece a la época de la llama, que se simboliza por una llama simbólica, y para perdurar su reinado lo máximo posible, él quiere que la llama perdure lo máximo posible para evitar la época de oscuridad. ¿Qué es lo que hace? Pues él sacrifica parte de su esencia para mantener viva esa llama convirtiéndose en lo que veis ahí. De hecho, yo tenía aquí un trozo, una pieza de esa música. A ver, ¿cómo lo puedo ponerla? Vale, sí. ¿La escucháis, no? Vale, ¿qué está diciendo esta música? Esta música es triste. O sea, una cosa muy chula de Dark Souls es que cuando tú luchas con un jefe no te ponen esa música frenética de actívate porque tienes que luchar. No, yo estoy luchando con este jefe y esta música a mí me produce tristeza. Esta música me está narrando la historia del personaje. De hecho, es un elemento diferenciador bastante interesante a la hora de jugar a un videojuego. No puedes quitar ya con la disposición. Vale. Vale. ¿Qué más papeles cumple la música dentro del videojuego? Bueno, hemos dicho, ensalza las emociones, es un elemento indispensable para la riqueza sensorial en todos los sentidos. Comunica información semántica, o sea, muchas veces hay piezas musicales que no nos aportan ningún tipo de sensación. O sea, un ejemplo muy claro. ¿Alguien ha jugado del Within? No. ¿Nadie ha jugado del Within? Los que hayan jugado, ¿qué significa Claro de Luna de Beethoven? Pues ahora puedes poner. Para guardar partidas en el hospital. Bueno, The Devil Within tiene unas partes seguras dentro del juego, bueno, sabéis que es un survival horror. Y cuando tú ves ese espejo, es zona segura, porque tú te metes dentro del espejo y llegas como a una zona donde hay una enfermera y te da todo lo que tú necesitas para guardar partidas, potenciar tus habilidades y demás. ¿Qué es lo que pasa? Ese espejo siempre está acompañado de una pieza musical, la puedes poner. Bueno, no sé si conocéis Claro de Luna de Beethoven. Ah, de sí. Mi cultura musical. Bueno, cuando tú escuchas esta música en el juego, tú sabes que hay un espejo cerca. Entonces te relajas. O sea, realmente lo que esta música está haciendo no te está ensalzando las emociones. Esta música te está aportando una información semántica. Te está diciendo que hay un espejo cerca. Es zona segura. Se acabó la tensión dentro del juego. ¿Vale? Volvemos a la diapositiva.
muy secretario. Bueno, hemos visto un ejemplo de cómo la música puede comunicar información semántica. De hecho, es un truco muy chulo pues, para indicar al jugador sitios a donde debe dirigirse o ese tipo de cosas. Bueno, también aporta feedback, ¿vale? Pero no lo he puesto ahí porque no me parece relevante. Y actúa como guía del espectador para entender la escena. O sea, ante escenas ambiguas, la música me dice qué es lo que está pasando. Si yo, por ejemplo, veo a una pareja comiendo uno enfrente del otro y la música que me ponen es una música melodiosa, tranquila, ¿yo qué me imagino? Es una pareja. Pero si la música me la cambian y en esa misma situación me ponen una música de tensión, estridente, yo ya puedo imaginarme que eso es un acoso, ¿vale? Ante elementos ambiguos, la música actúa como guía para indicarme qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que pasa en los survival horrors? Vale, los desarrolladores juegan mucho con nuestras expectativas en este sentido, ¿vale? Porque el cerebro obviamente necesita patrones para entender el entorno y darle un significado. De hecho, son reglas que utilizamos para hacernos predicciones y formar una expectativa. Si yo, por ejemplo, en el típico survival horror, yo voy por un pasillo, hay una puerta al final, yo voy andando, y de repente escucho musiquita, ¿eso qué me está diciendo? Detrás de esa puerta te vas a encontrar una sorpresa. Entonces, claro, yo voy activada, o sea, yo ya estoy súper sensibilizada. Yo estoy esperando llevarme la sorpresa. ¿Qué es lo que hacen los desarrolladores? La sorpresa no te la van a dar cuando estás en un nivel de máxima activación, te la van a dar cuando estás relajado. Entonces te mantienen tenso durante muchos momentos del videojuego para cuando haya momentos en los que estás relajado, meterte la sorpresa. Y eso te mata. Literalmente. También se juega mucho con la ausencia de música. Como hemos dicho, la música actúa como guía, pero cuando nos la quitan, ¿qué pasa? Nos quedamos sin guía. ¿Qué nos pasa cuando estamos en los survival horror y no escuchamos nada? Estás agobiado porque te han quitado, eso dice, mira, prefiero que me pongas en tensión, más o menos yo me estoy haciendo una idea de lo que va a pasar, a que no me digas nada. ¿Qué? Sí, por eso, o sea, es como... Sí, también juegan mucho, sí, perdón, sí, te estoy completamente de acuerdo. También juegan mucho con sonidos incongruentes con el entorno, porque se ha puesto ahora como muy de moda, cuando tú estás en un survival horror, ponerte musiquita clásica, que claro, tú piensas, pieza clásica, esto a mí me sirve para relajarme, ese tipo de cosas, pero claro, cuando lo metes en un entorno en el que no funciona con el contexto, tú ahí te preocupas, porque tú dices, algo aquí no ando bien. Aquí va a pasar algo, ¿vale? Son esos juegos que tienen, ya te digo, los desarrolladores juegan mucho con las expectativas de los jugadores, ¿no? Jugando mucho con la música. Y chicos, vamos ya a acabar. Vamos a hablar un poco de narrativa, no sé qué hora es, no sé si ya he hecho la hora. Más o menos, ¿no? Trucos para una narrativa inmersiva, ¿vale? Que también está muy relacionado con los criterios del game flow. Primero, objetivos bien definidos. O sea, esto es vital para que un jugador entienda qué es lo que tiene que hacer dentro de un videojuego. Obviamente los objetivos se suelen decir al principio, normalmente en forma de cinemática. Este es el objetivo de tu juego. Ya sabes lo que tienes que hacer. Una historia coherente. Evitar contradicciones y disonancias. La narrativa debe adaptarse a las mecánicas y no viceversa, ¿vale? Un ejemplo de la puerta de madera. Esto, mira, imaginaros en la situación de que llegáis a una puerta de madera y os dice un personaje, un NPC, esta puerta no se puede abrir, tienes que encontrar la llave está en una fortaleza a tomar por saco, tienes que cruzar el océano y derrotar a un jefe. La tiene metida en un cofre. Y tú dices, vale, acabo de matar un dragón. ¿En serio me estás diciendo que para abrir una puerta? Bueno, aparte, tengo magias y arsenal suficiente para volar el edificio. ¿Me estás diciendo que tengo que cruzar el océano
para una llave para abrir una puerta de madera. Me estás rebajando al nivel de una puerta de madera. O sea, esto jode mucho. O sea, lo obligas a hacer misiones que no tienen sentido para nada. Por eso digo que la historia que sea coherente. O sea, si tú a mí me mandas a matar un dragón, luego no me obligues a buscar una llave para una puerta de madera, ¿vale? Ese tipo de cosas. Bueno, eso, las narrativas, ¿qué es lo que pasa cuando muchas veces no adaptamos las narrativas a las mecánicas? Bueno, cuando construimos la narrativa, pues a lo mejor tenemos los escenarios, pero no tenemos las mecánicas hechas. Entonces estamos forzando las mecánicas. ¿Cuántas veces habéis visto la situación de jugar un videojuego con mecánicas que están para hacer bulto? Un montón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque primero se hacen las mecánicas y luego esa narrativa se adapta a las mecánicas del juego, nunca viceversa. Porque entonces vais a encontrar escenarios con mecánicas forzadas. Muchos. A ver, un ejemplo es que no me acuerdo el nombre del juego. O sea, leí un artículo hace poco de un multijugador que decía que, por ejemplo, era un videojuego con un mapa muy grande, que a lo mejor para ir de una zona a otra, pues a lo mejor te tirabas media hora conduciendo un coche, ¿vale? Pero claro, durante esa media hora, ¿qué pasa? Algo tiene que pasar, un jugador no va a estar media hora conduciendo un coche en un videojuego, entonces te pone elementos dentro de las carreteras que están forzados para que tú te diviertas, ¿vale? Ese tipo de cosas que tú me las has metido aquí para entretenerme, que lo que haces es acortar la carretera, actúa con la narrativa, pero no con la mecánica, no metas mecánicas forzadas. Qué sé, tontería. Respetar la sensación de control del jugador, no obligarle a realizar acciones que no sean relevantes para el objetivo final, ¿vale? Esto es lo que hemos comentado, lo que comentábamos antes, de que el jugador se sienta importante dentro del juego y que él sienta que tenga la batuta. O sea, un jugador nunca debe percibir que está siendo guiado hacia el objetivo. Debe sentir cierta sensación de libertad. Por ejemplo, ¿alguien aquí ha jugado a Pokémon alguna vez? Sí, ¿no? Esas veces que claro, tú vas andando y te tienes que enfrentar con todos los bichos que te topas. O sea, tú dices, ¿por qué? Yo no quiero. Y además no son relevantes para el objetivo final que yo estoy buscando. Me estás coartando la libertad dentro del videojuego, ¿vale? Porque son mecánicas que yo no quiero realizar. Y bueno, ante la intriga, no revelar todo al principio. Esto parece fácil, pero no lo es. No lo es para nada. O sea, quien haya escrito guiones sabe que hay mucho que contar y tú quieres contextualizar al lector o lo que sea al principio, pero es muy, muy difícil. Y bueno, chicos, yo ya acabo con esto y yo lanzo ya una pregunta final. Y es deciros, ¿creéis que para que un juego sea divertido necesita ser inmersivo? Sí. O por lo menos lo hace más divertido, lo cual depende del género. Mira, la inmersión es un elemento que funciona en juegos, en géneros muy concretos, ¿vale? De hecho, hay videojuegos que son la caña y no son inmersivos. De hecho, se recomienda que no sean inmersivos, ¿vale? Y ahí entra, pues, la creatividad que tenéis vosotros como desarrolladores para jugar con todos esos caminos que tenéis, ¿vale? Sí. Sí, exactamente, pero ya te digo, son juegos que divierten un montón. Pero claro, ya no estamos hablando de inmersión, estamos hablando de game flow. Pero eso ya, estamos para otra charla. Y chicos, muchísimas gracias. Por haber aguantado ahí. Si tenéis alguna duda. Sí, hay algo que me llama poderosamente la atención y es que has dicho que en algunos juegos la inversión es negativa. Has dicho que no se desea o me ha parecido. Sí, sí, es como hay videojuegos que a lo mejor no se diseñaron para ser inmersivos. O sea, hay un montón de juegos que tú no le puedes añadir el componente de inmersión. O sea, tú, por ejemplo, el juego de Super Mario, ¿dónde añades los elementos de inmersión? Claro, no se puede. No se puede. Si se pudiera, también mejor. Obviamente la inmersión correlaciona positivamente con la satisfacción del videojuego. Obviamente si puedes añadir elementos de inmersiones, muchísimo mejor. Pero es que claro, hay videojuegos que no casan con eso. Creo que podríamos poner el ejemplo sobre lo que me hemos visto, que el juego menos inmersivo
yo creo que podría ser el Pokémon Go, porque te obliga a estar desconectando constantemente y fijándote en la realidad y después otra vez el móvil, y entonces creo que es el mejor ejemplo que podemos añadir ahora. Sí, la verdad es que sí, Pokémon Go es... no, la verdad que ha sido un material de investigación también, en ese sentido. La verdad es que sí. Que yo me explico, ¿no? Por eso tenéis mucha hambre. Las dos cosas. Sí. Las diapositivas las podremos buscar en algún sitio porque es todo tan denso que me gustaría rescatar la información. Yo he dejado en mi correo, si queréis escribirme, y yo os paso las diapositivas y bueno, simplemente deciros que cualquier duda o que queráis profundizar en un tema concreto, estoy a vuestra disposición para lo que necesitéis. O sea, en ese aspecto me podéis pedir diapositivas, si os interesa un tema concreto, Estefanía, artículos, no sé qué, también, ¿sabes? Que no hay problema con eso. Y también, la última ya, al principio dijiste a qué te dedicabas, pero no me enteré exactamente porque estaba sacando los folios. ¿Me lo puedes repetir, por favor? ¿A qué me dedico? A ver, yo soy licenciada en psicología y yo, yo estuve trabajando con Estudio Ábrego, pero estuve trabajando a nivel de guión. O sea, estuve colaborando con el guión, ¿vale? Yo desarrollaba algunos personajes y tal, también me metí un poco en temas social media, pero ahora como que me gustaría más enfocar ya no a temas de guión, que también me gusta, también escribo guiones, pero muy más personal, o sea, me gusta, mi intención como profesional es poder colaborar con otros proyectos de una forma externa, porque al fin y al cabo, como he comentado, la tarea del psicólogo es como supervisar un poco cómo se están llevando las mecánicas o cómo se pueden hacer más divertidas para la experiencia del usuario. Y ya está, también escribo artículos para el blog personal, que no lo he puesto porque lo tengo desactualizado. Ya cuando eso pues ya lo comunicaré. Y ya, seguir con mis guiones. Ya está, no más que decir. Ya está. A una comer. Vale, nos vamos a comer. ¿Sí? Todos contentos. Vale. No sé si le hemos dado ya un aplauso. No, pero si no,